Sabemos que las matemáticas mueven al mundo. Gracias a las matemáticas, la humanidad ha avanzado exponencialmente hacia un mejor futuro. Nos encontramos el día de hoy en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde realizaremos una entrevista a un profesor matemático. Esperemos que nos vaya bien y que la entrevista vaya de la mejor manera, que sea constructiva y que aprendamos demasiado. Acompáñenme. Bueno, estamos con el profesor Jorge Moreno Monte, y es el que nos va a hacer la entrevista. Bueno, para empezar, ¿por qué son importantes las matemáticas? ¿Por qué son importantes las matemáticas? Son el lenguaje, son un posible lenguaje para entender el mundo. Las matemáticas no solamente tienen que ver con números, sino si tú tienes cualquier problema, las matemáticas te dan herramientas para abstraerlo, es decir, encontrar una versión abstracta que puedes manejar con distintas herramientas y resolverlo desde distintas perspectivas. Además, las matemáticas tienen cierto nivel de conocimiento científico. Particularmente la rama de las matemáticas es comprobable. Todo lo que hace un matemático tiene una demostración. Es decir, yo no te puedo decir nada más que el teorema de Pitágoras se vale, sino que te tengo que demostrar por qué cualquier triángulo rectángulo, si tú tomas los catetos, los cuadrados, la suma te da el cuadrado de la hipotenusa. Cualquier triángulo rectángulo. Entonces, todo lo que es un matemático se demuestra. Y una vez que está demostrado, es seguro utilizarlo. No hay chance de equivocarse a menos que estés utilizando mal la herramienta. Entonces, te dan herramientas para resolver una gran gama de problemas, para acercarte a múltiples cosas desde perspectivas que no te habías imaginado. Y particularmente cuando hablamos de educación en niveles básicos, las matemáticas te dan pensamiento lógico, te dan conocimientos numéricos básicos que tienen dos implicaciones. Primero, el pensamiento lógico no es exclusivo de las matemáticas, te ayuda a desarrollarlo, pero lo puedes aplicar en múltiples aspectos de tu vida, ¿no? Independientemente de si te dedicas a algo relacionado o no con las matemáticas. Simplemente poder procesar argumentos, la capacidad de argumentar es muy valiosa y eso te da el aprender matemáticas formales. Por otro lado, saber un poco de probabilidad, de estadística, te ayudan mucho a la hora de interpretar el mundo de tu alrededor. Constantemente en las noticias nos bombardean con estadísticas, con números que quién sabe qué carambas significa, que pueden ser muy apantallantes, y una vez que uno conoce un poquito la herramienta que está atrás, puede tener una mejor lectura de qué significa todo eso. Entonces, ese es algunos de los argumentos. Bueno, sabemos que para algunos jóvenes, incluso me incluyo, pues no se me dio muy bien las matemáticas, tal vez no me las enseñaron muy bien desde el inicio y pues es un poquito complicado. Y para usted, ¿cómo podemos nosotros los jóvenes enamorarnos de esta ciencia? Definitivamente la forma más sencilla es teniendo un buen profesor, ¿no? La mayoría de nosotros que nos dedicamos a las matemáticas tuvimos en algún momento una influencia, ya sea un familiar o un profesor, que te enseñaron a ver las matemáticas de una forma distinta, ¿no? La verdad es que a veces la forma en la que se enseña no ayuda a los chavos a interesarse en las matemáticas. Suele ser seco, suele ser siguiendo un programa de estudios que es muy estricto y que a veces las mismas personas que lo enseñan no entienden bien por qué lo están enseñando, o sea, por qué los temas y por qué se enseñan de esa manera. Entonces, en el caso de la gente que no tiene esta persona que les echa la mano, yo creo que la gran herramienta es la difusión, la divulgación matemática. Hay múltiples editoriales que tienen muchos libros de divulgación matemática muy interesantes. Se me ocurre que, por ejemplo, está la colección de La Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica, que tiene libros de física, de química, de biología y de matemáticas, que son extraordinarios. Hay
Actualmente, por ejemplo, en YouTube hay muchísimas pláticas de divulgación matemática que son excelentes. Por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Derivando. Checa. Vale mucho la pena porque es un español que hace videos cortos de divulgación matemática sobre temas interesantes y los presenta de una forma atractiva. O, por ejemplo, están los libros de Jon Stewart, me parece que se llama. Por ejemplo, yo cuando era joven leí un libro que se llama Cartas a una joven matemática, que es muy interesante. Y básicamente son libros escritos por matemáticos para el público general, para que entiendan estas otras visiones de las matemáticas que no son únicamente la escolar. Pero sí hay que buscar, si no tienes a alguien que te ayude a enamorarte de las matemáticas, físicamente hay que buscar a los escritores o en estos tiempos a los creadores de contenido en YouTube, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se imagina usted el mundo si no existieran las matemáticas? No me lo imagino. El pensamiento matemático es una parte fundamental del mundo como lo conocemos. O sea, la capacidad de hacer cálculos simplemente es el fundamento de la economía, del sistema de compraventa, ¿no? La geometría ha alcanzado niveles extraordinarios. De entrada, la física no podría existir, ¿no? Sin física tú no tienes electromagnetismo, y sin el electromagnetismo tú no tienes aparatos electrónicos, ¿no? Entonces toda la era actual no se podría, pero la tecnología viene desde mucho antes, ¿no? O sea, desde los griegos que empezaron a desarrollar un montón de tecnología gracias a las matemáticas. De hecho, entre todo eso de divulgación matemática hay un libro que se llama El matemático que defendió su ciudad, que habla sobre... ¿Cómo se llama este cuate? ¿De qué? Matemático muy famoso que desarrolló muchas armas de asedio para la defensa de su ciudad. Arquímedes, gracias. Habla sobre la historia de Arquímedes, que desarrolla muchas armas de asedio y en general mucha tecnología bélica para defender la ciudad en la que él vivía. Entonces, las matemáticas han estado presentes en todo el desarrollo tecnológico del mundo. Actualmente, los primeros programadores fueron matemáticos, ¿no? Entonces, las computadoras no podrían existir de no ser porque a matemáticos se les ocurrió la estructura lógica por la cual funcionan y la estructura por la cual nos comunicamos con las computadoras, que es la programación, básicamente. Los primeros en comprobar que la Tierra era redonda fueron matemáticos. Eratóstenes, bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, hizo cálculos mucho antes de que existieran, de que nos imagináramos en viajar a lo largo del mundo. Él hizo un cálculo bastante preciso para sus herramientas del diámetro de la Tierra. Es otra historia muy interesante que hay que leer. Entonces, simplemente tendrías que imaginarte otra cosa, o sea, pequeñas tribus sin mucha comunicación entre ellas, sin comercio, o sea, no hay forma de entender el mundo actual sin el desarrollo de las matemáticas. Bueno, ya por último, ¿qué opina de la gente que dice que las matemáticas son aburridas? No las conoce. La gente que opina que las matemáticas son aburridas esto se debe a dos causas principales. La primera es no conocer las matemáticas realmente. Pero en el fondo está la influencia de los medios. Por alguna razón, la cultura que nos ofrecen los medios de comunicación ha fortalecido este estigma, ¿no? Tú ves cualquier caricatura de niños en una escuela y el profesor de matemáticas es el malo, las matemáticas son aburridas. Toda la cultura, desde antes de que tú empieces a aprender matemáticas, ya te orienta hacia allá, ¿no? Entonces son los malos profesores que no pueden romper este estigma, pero también es la influencia mediática,
¿no? Y bueno, yo creo que realmente no es su culpa, solo no les han dado a probar lo que realmente son las matemáticas, la belleza de resolver un problema por ti solo. Un problema matemático es algo adictivo que tienes que experimentar. O sea, y una vez que tú empiezas a entender, quieres más, no hay de otra. Entonces hay que aventarse a conocer las matemáticas, hay que perderles el miedo, hay que perder los estigmas y las cosas van fluyendo. Pues muchas gracias, profesor. No, de nada. Hasta aquí la entrevista. Pues le agradecemos al profesor por la facilidad y la amabilidad de esta entrevista. Hasta aquí termina. Gracias. Desde la Universidad Nacional Autónoma de México realmente fue muy constructiva y de mucho aprendizaje esta entrevista. Pues esto igual con el fin, repito, del extraordinario de geonología, y esperemos no vernos de nuevo en este tipo de casos. Hasta luego.